La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio y esperemos que sea un estudio sencillo y que podamos aprender cosas interesantes acerca de este tema, como es la canonicidad de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver de forma breve, primeramente, lo que es el canon bíblico, y después, si nos da tiempo, que yo creo que sí, estaremos considerando la evidencia textual tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Comencemos, en primer lugar, hablando del canon bíblico. Y antes de entrar, recordemos lo que hemos estado viendo en estos últimos lunes. Las semanas atrás hemos visto acerca de la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Biblia. El otro día el pastor Will nos compartió la suficiencia de la Biblia. Y también la primera clase, ¿os acordáis? Fue una introducción a la teología y a la bibliología especialmente. Hoy vamos a atacar el canon de la Biblia y las próximas semanas pues veremos otros temas como la autoridad de la Biblia, la interpretación de la Biblia y algún tema más que entra dentro de esta rama de lo que es la bibliología. Muy bien, canon bíblico, canon bíblico. Se escucha mucho hablar del canon, el canon de las escrituras, y a veces no sabemos ni lo que es. Y vamos a intentar entender un poco acerca de esta cuestión. Comencemos definiendo el término canon. El término canon es un vocablo que procede del idioma griego y que significa básicamente caña o vara de medir. La palabra canon es una palabra procedente del griego que significa caña o vara de medir. El término canon se utiliza de forma figurada para hablar de norma o regla, una norma o una regla. Y aparece en la Biblia. El término canon se traduce regla en dos pasajes de los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 16, se usa la palabra canon, se traduce regla, y también en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículo 16. El término canon, aunque originalmente significa caña o vara de medir, hemos dicho de que se usa de forma figurada para hacer referencia a una norma o a una regla. Pero también el término canon es usado por algunos para hablar de doctrina ortodoxa en contraste con la doctrina heterodoxa. Se usa también el término canon para hacer referencia a la doctrina ortodoxa en contraste con la falsa doctrina, la doctrina heterodoxa. De hecho, también, si seguimos analizando el término canon, en los escritos patrísticos, es decir, en los escritos que salieron de la pluma de los padres de la Iglesia, el término canon fue usado por los padres apostólicos para hacer referencia a la enseñanza y doctrina de los apóstoles de Cristo. Ellos, los padres de la Iglesia, utilizaban el término canon para hacer referencia simplemente a la enseñanza y doctrina apostólica. Por otro lado, mis amados hermanos, el vocablo canon se empleó para hacer referencia, y esto sí nos interesa a nosotros hoy, el vocablo canon se utilizó y se usa para hacer referencia a la lista de libros inspirados. Nosotros, en el día de hoy, usamos el término canon para hacer referencia a esa lista de escritos que creemos que son inspirados por Dios, autoritativos, en fin, palabra de Dios. De hecho, fue Atanasio, uno de los padres de la Iglesia en el siglo IV,
allá por el 300 y pico después de Cristo, este hombre, Atanasio, fue quizás el primero que se refirió a los libros inspirados de la Biblia como el canon, como el canon. Y nosotros hoy usamos el término canon para hacer referencia a esa lista de escritos que creemos que es la palabra de Dios, que son escritos divinamente inspirados, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora veamos algo acerca con respecto al canon del Antiguo Testamento. Canon del Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento no nos dice cuándo se cerró el canon del Antiguo Testamento, no obstante, mis amados hermanos, sí que en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, sí que de alguna forma podemos ver, de alguna forma, con respecto a los comienzos de la escritura. Podemos ver en el mismo Antiguo Testamento los comienzos de la escritura. Aunque la escritura del Antiguo Testamento no nos dice cuándo se cerró el canon, podemos ver algunas cuestiones interesantes acerca del origen, o mejor dicho, los comienzos de la escritura. Voy a ir lento para que si algún hermano quiere apuntar, lo haga, ¿vale? Entonces, si me vais a hablar así muy pausado, es por esa razón. Es interesante, mis amados hermanos, que en ciertos episodios, ciertos pasajes del Antiguo Testamento, concretamente del Pentateuco, encontramos cómo Dios mismo ordena a Moisés escribir. Dios ordena a Moisés escribir ciertos episodios históricos. Por ejemplo, abran su Biblia, es interesante, en el libro del Éxodo. Abran sus Biblias en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Notad lo que encontramos en esta porción. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, aquí vemos en esta palabra tan sucinta, tan escueta, cómo Dios ordena, manda a Moisés a poner por escrito cierto hecho histórico. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Algo más, os invito al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30. Les doy un tiempo para que lo busquen. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Jeremías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Notad lo que dice el texto sagrado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Qué tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? O sea, el mismo Señor ordena al profeta Jeremías a poner por escrito en un libro todas las palabras que él le ha transmitido al profeta. De hecho, aquí tenemos su profecía, ¿no? El libro de Jeremías es el compendio de la profecía del profeta Jeremías. También en Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, versículo 2. Jeremías 36, 2. Dice así la palabra del Señor. Es el Señor hablando al profeta. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Notar, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Qué tremendo es esto, ¿verdad? El Señor le ordena al profeta Jeremías a poner por escrito en un libro, en un rollo, lo que comenzó a hablar el profeta desde el principio de su profecía,
acerca de Israel, Judá, las naciones, hasta el día actual de este mensaje. Por tanto, vemos en ciertos momentos cómo Dios mismo ordena a Moisés, a Jeremías, a Isaías y a otros tantos a poner por escrito su palabra, la palabra de Dios. Encontramos también, mis amados hermanos, tiempo después, allá por el siglo VI antes de Cristo, estando el profeta Daniel en Babilonia. De hecho, él fue de los primeros que fueron deportados por el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en la profecía de Daniel, es interesante esto. Abra su Biblia en la profecía de Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Este pasaje es sumamente interesante, mis amados hermanos. Ahí vemos a Daniel en el cautiverio babilónico, de alguna forma consultando el libro del profeta Jeremías para ver tocante a la profecía de los 70 años de cautiverio. Y esto, mis amados hermanos, nos da a entender que de alguna forma circulaban ciertos escritos entre la comunidad judía y que dichos escritos eran tenidos por los judíos como palabra de Dios. No sé si se ha percatado bien lo que hemos leído en Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Jeremías habló acerca del cautiverio de Judá y el número exacto de su cautiverio. Y aquí vemos a Daniel consultar los rollos del profeta Jeremías. De alguna forma, vemos de que circulaban los escritos sagrados en la comunidad judía y estos escritos eran considerados como autoridad, como palabra de Dios a los profetas. Ahora bien, el Antiguo Testamento es llamado por los judíos el Tanakh. Nosotros llamamos a los escritos del Antiguo Testamento, pues Antiguo Testamento o escritos veterotestamentarios. Pero los hebreos le llaman el Tanaj. Y el Tanaj sigue una división distinta a la que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Los hebreos en el Tanaj, Antiguo Testamento, ellos dividen la Biblia hebrea en tres partes esenciales. La Torá, que es la ley, que incluyen los libros del Génesis a Deuteronomio. Lo que nosotros llamamos el Pentateuco, en la Biblia hebrea es la Torá, la ley, de Génesis a Deuteronomio. La segunda división en la Biblia hebrea son los Neviim, es decir, los profetas, los profetas. Y en esta sección de los profetas, los hebreos hablan de profetas anteriores que son los siguientes libros: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, a Malaquías. Profetas anteriores y posteriores. Profetas anteriores y posteriores. La Torá, los Neviim y los Ketubim. Los Ketubim, que son los escritos. Así les llaman los hebreos, los Ketubim.
que incluye, esta tercera sección de la Biblia hebrea incluye Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Fíjense, Daniel, que nuestro canon está en los profetas menores, ¿eh? En la Biblia hebrea está en los escritos. Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Y Crónicas. Esta es básicamente la división de la Biblia hebrea. La Torá, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Ahora, el Antiguo Testamento, ese cuerpo de escritos que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, estaba completo, oigan bien, estaba completo en la época de Jesús en el siglo I. Os invito a un pasaje. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, Jesús les dice a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Son las tres divisiones de la Biblia hebrea. La ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas, que son los Neviim, en la Biblia hebrea, y los salmos o escritos. A los escritos también se les llama a veces los salmos. Por tanto, aquí vemos cómo podemos ver de alguna forma que todos los escritos del Antiguo Testamento ya estaban escritos, completos y reconocidos por el pueblo judío en tiempos de Jesús en el siglo I. Un dato más. Lucas capítulo 11, versículo 51. Lucas capítulo 11, versículo 51. Dice así, es Jesús hablando en contra de los fariseos y legalistas de su época. Vamos a leer el 50 para entender mejor. Lucas 11:50. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Aquí no sé si han notado algo, pero aquí Jesús habla del primer mártir, que fue Abel. ¿Os acordáis en el libro del Génesis, en el capítulo 4, cómo Caín mató a su hermano Abel? Del último mártir registrado en las escrituras hebreas, según el orden hebreo, es Zacarías. Zacarías, que fue asesinado en el templo. Pues Zacarías, la muerte de este hombre llamado Zacarías, se presenta en Crónicas, concretamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos de que el primer libro, la Biblia hebrea, comenzaba con el libro del Génesis y terminaba con el libro de Crónicas. ¿Sí? A ver si me explico bien y quiero que entiendan. En la Biblia hebrea, el primer libro era el Génesis y el último era Crónicas. De aquí Jesús está diciendo que se va a demandar la sangre, ¿eh?, de estos mártires. Desde el primer mártir, Abel, que está en Génesis, y Zacarías, que está narrada su historia en Crónicas. O sea, vemos de alguna forma que el canon hebreo, o mejor dicho, esta división, estos escritos del Antiguo Testamento ya circulaban de forma completa en tiempos de Jesús. Ahora bien, según la tradición judía,
La tradición judía afirma que todo el conjunto de escritos del Antiguo Testamento fueron coleccionados, por Esdras en el siglo V antes de Cristo. También en el año 90 después de Cristo, se celebró el concilio de Jamnia, en donde los rabinos judíos reconocieron todos los libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios, como escritos inspirados y, por tanto, escritos con autoridad. ¿Sí? ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Veamos las pruebas utilizadas para determinar canonicidad. Pruebas utilizadas, en este caso por los judíos, para determinar la canonicidad de los escritos. Los hebreos eran muy estrictos, eran muy serios a la hora de admitir un libro en el canon y reconocerlo como escrito inspirado. Ellos, los hebreos, eran muy serios, muy meticulosos. Y, por ejemplo, un requisito para considerar un libro, en el caso del Antiguo Testamento, como palabra de Dios, el libro debía haber sido escrito por un profeta, ¿eh? O al menos por una autoridad muy reconocida en la nación de Israel. Si un libro lo escribía cualquiera, pues los hebreos no reconocían el libro como palabra de Dios, sino como un escrito más de la época. Por tanto, un requisito para determinar que un libro es inspirado era que debía estar escrito por un profeta o por alguna autoridad reconocida en el pueblo de Israel. Otro requisito para aceptar un libro como palabra de Dios, como inspirado, es que el libro debía haber sido escrito dentro del periodo que los judíos llaman el periodo profético. Si un libro se escribe después del periodo profético, según los judíos, ese libro no podía ser palabra de Dios. Y ese periodo profético va desde el año 1400 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Del 1400 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Si un libro se escribía después del 400, ya los judíos no lo reconocían como palabra de Dios. De hecho, el Pentateuco se escribió en el siglo XV antes de Cristo, allá por el 1400 antes de Cristo. Y el último profeta, que es Malaquías, se escribió en el 400 antes de Cristo. Ahí tenemos el periodo profético que llamaban los judíos. También, para aceptar un libro como inspirado, debía de estar en perfecta armonía con los otros escritos reconocidos como palabra de Dios, como escritos inspirados. Si algún libro contradecía a otro libro, ya reconocido como palabra de Dios, entonces no era admitido en el canon hebreo. Y otras preguntas que los judíos se planteaban era, por ejemplo, si el libro indicaba autoría divina, si era históricamente exacto. Además, debía reflejar un registro real de los hechos. Y también otra pregunta que se hacían los judíos para reconocer un escrito como inspirado era cómo lo recibieron los judíos, cómo era recibido en la comunidad judía por todos. Muy bien, vamos a ver algo acerca del canon del Nuevo Testamento. Canon del Nuevo Testamento. Es interesante, mis amados hermanos, de que ya en el Nuevo Testamento encontramos varias veces, en varias ocasiones, donde se exhorta a la Iglesia a leer en público ciertos escritos apostólicos. Por ejemplo, en Colosenses
capítulo 4, versículo 16. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Todos sabemos bien que Pablo escribió esta carta a los creyentes, a la iglesia en Colosas. Y notar lo que Pablo les dice. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Dice Pablo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que lean estos escritos y después de leerlos, que también los lean otras comunidades, otras iglesias locales. Otro texto, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Pablo les dice a estos creyentes en Tesalónica lo siguiente: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Mm? Eran escritos de obligatoria lectura para la iglesia. ¿Sí? De hecho, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, el apóstol Pedro parece indicar, si usted lo lee bien en casa, si usted lee segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, podrá ver de una forma que el apóstol Pedro parece indicar que en aquella época en que Pedro escribe, había una especie de colección de libros, una colección de libros, y además, en este pasaje de segunda de Pedro 3:16, el apóstol Pedro reconoce, esto es importante, hermanos, Pedro reconoce que los escritos de Pablo son escritura, igual que los escritos del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, primera Timoteo 5, 18, el apóstol Pablo cita dos pasajes. Cita, por un lado, Deuteronomio, capítulo 25, y el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Y Pablo reconoce ambas citas como escritura, como palabra de Dios. Cita Deuteronomio y cita Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y lo reconoce a estos dos escritos como escritura, como palabra de Dios. En tiempos post-apostólicos, en la época post-apostólica, es decir, después que murieron los apóstoles, allá por el siglo, a principios del siglo II, encontramos a los padres apologistas y padres apostólicos que también hablan acerca de esto. Solamente vamos a mencionar algunos ejemplos de forma breve. Por ejemplo, Policarpo, quien fue discípulo del apóstol San Juan. Fue un discípulo directo del apóstol San Juan. Policarpo, en el siglo II, allá por el 100 y pico, él escribió una carta a los filipenses. No está en la Biblia, pero sí es algo histórico. Policarpo escribió una carta a los filipenses. Y en esa carta, Policarpo cita muchas veces los escritos del Nuevo Testamento. De hecho, Policarpo cita muchos dichos de Jesús que se encuentran en los evangelios, y él lo hace con una fórmula, lo expresa usando una fórmula que era utilizada en aquella época para citar un libro sagrado, un libro reconocido como sagrado. Algo más. El apologista Justino Mártir, un apologista del principios del siglo II, Justino Mártir, él, en uno de sus escritos, él menciona que los cristianos se reunían los domingos y que los cristianos leían el domingo los escritos de los profetas y las memorias de los apóstoles.
sin duda, la memoria de los apóstoles es una referencia a los evangelios o a los escritos del apóstol Pablo. O sea, esto es importante, hermanos. No sé si captan lo que yo quiero transmitir. En la iglesia del siglo II, ciento y pico después de Cristo, se reunía la iglesia a adorar al Señor y leían los libros proféticos y también leían los escritos del Nuevo Testamento. Lo leían en la comunidad cristiana, evidentemente reconociendo que esos escritos eran palabra de Dios. También tenemos el canon muratori. Canon muratori. Canon muratori. Data del año 170 después de Cristo. Canon muratori es una lista de casi todos los libros del Nuevo Testamento. Es interesante, mis amados hermanos. Yo no sé si captan lo que yo transmito, pero yo me emociono viendo esto, sinceramente. El canon muratori data del año 170 después de Cristo. O sea, es muy cercana al apóstol Juan, por ejemplo, ¿no? Y este canon muratori es una de las primeras listas de casi todos los libros del Nuevo Testamento. Y esta lista es de muchísimo valor, mis amados hermanos, pues nos enseñan la visión que tenía la Iglesia occidental respecto a los libros canónicos ya en el siglo II, ya en el año 170 después de Cristo. Muchos especialistas, muchos eruditos creen que esta lista se realizó para oponerse a un hereje del siglo I, o mejor dicho, del siglo II, llamado Marción. Marción fue un hereje que rechazó todos los escritos del Antiguo Testamento y también rechazó muchos libros del Nuevo Testamento. Marción era un hereje que tenía ideas gnósticas, tenía una teología gnóstica, y él recopiló una lista de libros. Marción, un hereje, y él aceptó solamente el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. El resto lo desechó. Y por tanto, al parecer, la iglesia de aquel tiempo decidió crear una lista para reconocer qué libros la iglesia reconocía como palabra de Dios. Y por eso surgió el canon muratori, una lista de principios o finales del siglo II que contiene casi todos los libros del Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Escritos patrísticos posteriores, padres de la iglesia más adelante, en el siglo III. Por ejemplo, Clemente de Alejandría. Este hombre, este padre de la iglesia, hizo distinción entre los escritos inspirados y los apócrifos. Clemente de Alejandría, en el siglo III, siglo III, él hizo distinción entre los libros inspirados y los escritos apócrifos. Otro padre de la iglesia llamado Tertuliano, él rehusó cualquier evangelio que no fuesen aquellos reconocidos como inspirados. Tertuliano, en otras palabras, solamente reconocía los escritos que eran inspirados y que son, mis amados hermanos, aquellos que tenemos nosotros hoy en nuestro Nuevo Testamento. Y otra vez menciono a Atanasio. Yo sé que todos estos nombres que estoy citando es un poco pesado para muchos, ¿verdad? Pero, hermanos, tiene un valor testimonial impresionante. Y cuando uno estudia teología seriamente, tiene que tocar estos temas, si no, porque vemos de que desde el siglo II, o sea, desde el principio, la Iglesia ha reconocido qué libros eran palabra de Dios y qué libros no lo eran. ¿Sí? Atanasio, en el año 367, después de Cristo, él citó, en uno de sus escritos, citó los 27 libros del Nuevo Testamento como los únicos
verdaderos. Atanasio en el 367, siglo IV después de Cristo, él citó los 27 libros del Nuevo Testamento como los únicos libros verdaderos. El concilio de la Odisea, celebrado en el año 363, declaró que la Iglesia debía leer el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Notar esto, es interesante. Un concilio en la Odisea, en el 363, declaró que la Iglesia debía leer el Antiguo Testamento y los escritos, los 27 libros del Nuevo Testamento. El concilio de Hipona, en el 393, reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, todo esto nos deja ver de alguna forma que a principios del siglo II ya existía, circulaba un cuerpo de escritos normativos irreverenciados por la Iglesia de aquella época tan temprana. Ahora veamos los principios rectores de canonicidad con respecto al Nuevo Testamento. No se duerman que queda poquito. Principios rectores de la canonicidad. Con respecto a esta cuestión, se ha de hablar de lo que se llama el origen apostólico. Origen apostólico. Es decir, en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, encontramos que Jesús, por ejemplo, delegó autoridad ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿verdad? Jesús delegó autoridad a los apóstoles. Y los mismos padres de la Iglesia, en los primeros siglos eran conscientes de ello. De forma que, por ejemplo, los escritos de estos apóstoles eran tenidos en la Iglesia primitiva como escritos de suma importancia y escritos muy estimados por la Iglesia. Clemente de Roma, otro padre apostólico, era consciente de que los escritos del apóstol Pablo eran escritos inspirados. Ignacio de Antioquía hacía gran distinción entre él mismo y los apóstoles, reconociendo la autoridad apostólica. La Iglesia primitiva, mis amados hermanos, dio mucha importancia a esto, la apostolicidad. La apostolicidad. Es decir, para que un escrito fuese reconocido canónico, con autoridad, como palabra de Dios, debía haber sido escrito por un apóstol, en el caso del Nuevo Testamento. La apostolicidad era un factor indispensable para reconocer un libro como inspirado. En otras palabras, si un libro no lo escribió un apóstol, no era reconocido. No se aceptaba en la Iglesia. Pero vemos alguna excepción, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos. El Evangelio de Marcos, el autor Marcos, no fue un apóstol, pero fue un convertido del apóstol Pedro. Y por tanto escribe bajo el aval del apóstol Pedro. Lucas tampoco fue apóstol, ¿verdad? Pero Lucas escribe su evangelio bajo el aval, la dirección del apóstol Pablo. Otro aspecto importante, mis amados hermanos, que los padres de la Iglesia dieron importancia era la recepción y aceptación de los escritos del Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. O sea, cómo fue acogido, cómo fue recibido y aceptado dicho libro. Si un libro, por ejemplo, no era aceptado por la Iglesia en su gran extensión, pues se lo pensaban mucho si incluirlo o no en el canon. ¿Sí? Y en tercer lugar, los escritos deben estar en perfecta armonía con la doctrina del Antiguo Testamento y la enseñanza de los apóstoles. Y por último, mis amados hermanos,
En el concilio de Cartago, un concilio celebrado en el año 397, concilio de Cartago, la Iglesia reconoció de forma ya oficial y total los 27 libros del Nuevo Testamento como los escritos inspirados y como la palabra de Dios. Si bien, quiero decir algo importante, en este proceso de reconocer los escritos, vemos en la historia de que habían ciertos escritos que tuvieron ciertos problemas para ser aceptados en el canon. ¿Mm? Y son los libros que técnicamente se llaman antilegómena. Antilegómena. Los escritos antilegómenas, por ejemplo, Hebreos. Hebreos tuvo problemas para ser admitido en el canon. No fue admitido rápidamente, como los evangelios, por ejemplo. Los evangelios nadie tenía dudas. Lo reconoció como inspirados y lo introdujeron en el canon. Pero para admitir Hebreos hubo jaleo, hubo problema, hubo discusión. Porque ¿quién lo escribió Hebreos? No se sabe quién lo escribió. Si era un apóstol o no. Segunda de Pedro es otro escrito antilegómena, porque tenían dudas. Y fue un poquito problemático a la hora de introducirlo en el canon. El libro del Apocalipsis tuvo también problemas para entrar en el canon, para ser reconocido como inspirado. Segunda y tercera de Juan también tuvieron problemas. ¿Sí? Sin embargo, finalmente, como ya hemos dicho, en el Concilio de Cartago, en el 397, se reconoció de forma oficial y total esos 27 libros que hoy tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. Y ahora sí, mis amados hermanos, creo que hoy les he dado un palizón por los padres apostólicos, pero para mí personalmente es uno de los temas más importantes que hemos tocado hoy, que hemos tocado en toda la serie. Os lo digo. Quizás para vosotros os ha aburrido, podría ser, os ha cansado, porque os veo cansados, pero, mis amados hermanos, para mí personalmente es quizás el tema más importante de todo lo que hemos tocado, o uno de los más importantes. Quiero mencionar brevemente por qué rechazamos los libros apócrifos. ¿Sí? ¿Por qué rechazamos los libros apócrifos, en este caso, los apócrifos del Antiguo Testamento? Como ya saben, algunos, mis amados hermanos, los católicos, la Iglesia Católico Romana, en el Concilio de Trento, celebrado en el 1546, ellos reconocieron los libros ellos reconocieron los libros apócrifos como libros inspirados. La Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, siglo XVI, reconocieron los libros apócrifos como inspirados. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, por qué los evangélicos, la Iglesia reformada, la Iglesia evangélica, rechaza los libros apócrifos. En primer lugar, los libros apócrifos, en este caso el Antiguo Testamento, no se incluye en la lista de libros aceptados como canónicos en los primeros siglos. No se incluye en la lista de libros aceptados como canónicos en los primeros siglos. En segundo lugar, los libros apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo. Oiga bien, los libros apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, reconoció que los libros apócrifos no formaron parte del canon hebreo. En cuarto lugar, una cuarta razón es que los libros apócrifos enseñan doctrinas totalmente opuestas, totalmente contrarias a la Biblia.
En quinto lugar, dichos libros, los libros apócrifos, note bien esto, qué interesante, nunca fueron citados por Jesús. Jesús nunca citó los libros apócrifos. Aún, note esto qué interesante, aún cuando los libros apócrifos estaban incluidos en la Septuaginta. La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento que Jesús utilizaba en su época. Jesús utilizaba mayormente la Septuaginta. Los apóstoles en el Nuevo Testamento citaron también muchísimo la Septuaginta, y la Septuaginta contenía los escritos apócrifos. Sin embargo, nunca los judíos, los apóstoles y el mismo Jesús nunca lo citaron y mucho menos lo reconocieron. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, afirma que los apócrifos también nunca formaron parte del canon hebreo. En séptimo lugar, muchos de los apócrifos se compusieron después del año 400 a.C. Y antes hemos dicho que los judíos no admitían un libro si se escribía después del periodo profético, después del 400. ¿eh? La Iglesia, mis amados hermanos, la Iglesia primitiva solamente aceptó como libros inspirados los 39 libros del Antiguo Testamento que están en nuestras Biblias. La Iglesia primitiva tampoco reconoció como palabra de Dios los escritos apócrifos. El contenido de los apócrifos no tiene el mismo valor ni nivel de enseñanza, ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo histórico, ni en ningún aspecto. La Biblia está muy por encima que estos escritos apócrifos. Y por último, Orígenes, Atanasio, Cirilio de Jerusalén, entre otros, afirmaron que los apócrifos no eran parte de la Biblia. Estos padres escritores de la Iglesia afirmaron contundentemente que los escritos apócrifos no eran parte de la Sagrada Escritura. Y por último, ahora sí, Martín Lutero, el gran reformador alemán del siglo XVI, él también expresó que los apócrifos no deben ser considerados igual que la Biblia, porque no lo son, no son inspirados, no son palabra de Dios. Y hasta aquí el estudio de hoy. No nos da tiempo de tocar más. La próxima semana podamos ver la evidencia textual. El tema de la bibliología es amplio, ¿eh? Me estoy dando cuenta que hay muchísimo. Bien, querido hermano, la verdad, yo me he quedado pues asombrado con toda la información que al menos yo desconocía, ¿no? Y es importante saber toda esta parte histórica de cómo se formó la Biblia que nosotros leemos. Nosotros leemos un libro entero, pero hay que estar conscientes de que el Señor iba desarrollando este libro en diferentes épocas y poco a poco, ¿no? Y a través de diferentes procesos, pues empezó a tomar forma a lo que nosotros vemos ahora, ¿no? A mí también me ha encantado este tema de hoy. Me quedé impresionada, ¿no? Sí, sí. Y claro, y como el pastor ha relatado que el propio Martín Lutero, ¿no? No reconocía estos libros. Entonces yo me paro a pensar, pues el Martín Lutero, que era Martín Lutero, que era una persona que conocía bien la Iglesia Católica, él no reconocía este libro. Entonces, porque los libros de verdad no, No eran no, parte de... claro, 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 eso sí. Y claro, para mí esta clase de hoy, como el pastor ha dicho, fue la mejor de todas, ¿ah? Me ha encantado, de verdad. Ha sacado un montón de dudas, ¿no? Y ha hablado cosas que yo no imaginaba que sería así. Cuando el hermano Luis al comienzo de la charla nos habló de las escrituras que utilizan los hebreos o judíos, no sé cómo llamarlos, habló de la Biblia de ellos. Mi pregunta es,
esa Biblia que utilizan ellos, que usted dijo que era igual al Antiguo Testamento nuestro, es exactamente la misma escritura. Una pregunta. La otra es, cuando usted habló ya más adelante sobre los concilios en los primeros siglos, ya eran concilios de la Iglesia Católica, es decir, del papado. Muy interesante las preguntas, muy interesante. La primera pregunta, la respuesta es que sí, los hebreos tienen la misma Biblia nuestra, o sea, lo que es el Antiguo Testamento. Los hebreos ortodoxos, la Biblia hebrea no tiene Nuevo Testamento, es solamente los escritos del Antiguo Testamento. Y sí, contiene exactamente todos los libros que nosotros poseemos en nuestro Antiguo Testamento. Ya. Sin embargo, ellos Igual. igual, pero su división es diferente. Nosotros tenemos el Pentateuco, después los libros históricos, libros poéticos y sapenciales y libros proféticos. Esa es nuestra división del Antiguo Testamento. Ellos lo dividen en tres partes. La ley, la Torá, que son los primeros 5 libros. Después los Neviim, que es la palabra hebrea para profeta, que son los profetas, y se incluyen los libros históricos en los profetas. Se incluye Josué, Jueces, Samuel, etcétera. Y después también están los escritos, los Ketubim en hebreo, que son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, incluso Esther también. Para nosotros es un libro histórico. En el canon hebreo está en la sección de escritos. Daniel también está en los escritos de ellos, en los Ketubim. Daniel para nosotros es un profeta, es profeta. Pero en la Biblia hebrea está diferente estructurado. También nosotros tenemos, por ejemplo, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ellos no lo tienen así. Ellos son Samuel, Reyes, Crónicas. Lo que nuestra Biblia, la Reina Valera, toma la división que realizó la Septuaginta y también la Vulgata latina, con San Jerónimo. Jerónimo fue un hombre que tradujo la Biblia, ya lo veremos en la próxima clase, tradujo las escrituras al latín. Y es la Vulgata. Ha sido la Biblia que la Iglesia Católica ha usado en su historia. La que tradujo San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Entonces, nuestra división de los libros sigue a la Septuaginta y a la Vulgata. Pero la Biblia hebrea tiene otra división, aunque contiene los mismos libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Es lo mismo. En la segunda pregunta, esos concilios que se realizaron en el siglo IV, bueno, la Iglesia Católica, a ver, en realidad la Iglesia Católica también somos nosotros, somos católicos. Somos la Iglesia universal. La palabra católico es universal. Y ese término católico lo usaron los padres de la Iglesia en los primeros siglos para hacer referencia a la Iglesia del Señor. Lo que no somos es romanos, no somos Iglesia católica romana, eso no. Somos Iglesia católica, incluso apostólica también, apostólica pero no incluso, romana. sí. Pero en esa época, pues aún el papado no estaba. No. El papado aún no estaba en boga. Una cosa quiero decir, porque a veces citamos muchos a los padres apostólicos y padres de la Iglesia y parece que a veces es un jaleo. Pero es importantísimo. Cuando estudia uno teología, historia, hay que estudiar todo esto, ¿no? Los padres apostólicos, la mayoría fueron discípulos directos de los apóstoles y vivieron en el siglo II y principios del siglo III. Policarpo, Papías, etcétera, etcétera. Fueron discípulos directos de los apóstoles. Esos son los padres apostólicos. Y después están los padres de la Iglesia también, que fueron teólogos, escritores, obispos también, como Orígenes, Clemente, Agustín de Hipona y otros,
ellos fueron los maestros de la iglesia en aquel tiempo. Ellos escribían comentarios a toda la Biblia, libros de teología, de exégesis, y era la élite del pensamiento, de la literatura, de la teología, y su testimonio es muy importante, porque ya no habían apóstoles. El último apóstol fue Juan. Después estaban los padres apostólicos y los padres de la iglesia, escritores, teólogos, exégetas, que enseñaron profundamente a la iglesia del Señor. Por eso es muy importante en la sana doctrina, en la enseñanza de la sana doctrina, conocer este tema del canon. Tuve la oportunidad hace muchos años de estudiar con los jóvenes, como era maestro de los jóvenes de la Iglesia Bautista de Babahoyo, el tema, cómo nos llegó la Biblia. Me parece muy importante que las iglesias enseñen eso, cómo nos llegó la Biblia, o sea, la historia de cómo nos llegó la Biblia, porque ahí podemos entender el transcurso del tiempo, cómo la Biblia se fue formando en la parte escrita, en la parte de las traducciones. No hay más revelación, ya la Biblia fue canonizada. Yo siempre lo enseñé y lo mantengo y lo sostengo. Ya la Biblia está canonizada, está cerrada por los sabios judíos en el antiguo, por los padres de la iglesia en el nuevo. Ya no hay más escritos que aumentar. No existe una nueva revelación. Ya el Señor se ha revelado en lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos. No conocemos todo, obviamente, como seres finitos. Pues yo tenía una pregunta, ¿no? Hablando acerca de la versión, la Septuaginta, ¿no? Tú habías mencionado que en la Septuaginta sí que estaban los libros apócrifos, estaban ya incluidos allí, y eso fue 250 años antes de Cristo, o sea, era la versión en griego, entiendo, ¿no? Que habían traducido de hebreo a griego. La pregunta es, ¿por qué allí sí estaban considerados? ¿Por qué estaban dentro de este grupo, ¿no? Llamado la Septuaginta. Sí, sí, es una buena pregunta también. Es cierto que en la Septuaginta, como tú bien has dicho, en la versión de las escrituras hebreas traducida al idioma griego, un rey llamado Ptolomeo, Filadelfo II, allá en Egipto, dice la leyenda, la historia, que tomó a 72 rabinos para que tradujeran las escrituras del hebreo al griego. Y sí es cierto que la Septuaginta contenía todos los escritos del Antiguo Testamento y además los escritos también del apócrifos. Pero, sin embargo, los judíos de Alejandría, es interesante esto, los judíos de Alejandría que poseían, utilizaban la Septuaginta, nunca reconocieron los apócrifos. ¿Sí? O sea, Sí. la Septuaginta se tradujo en Alejandría. Ujú. La mandó a traducir un rey llamado Filadelfo II a los judíos en Alejandría. Porque Filadelfo II, allá en Alejandría, pues se albergaba una de las mejores bibliotecas del mundo antiguo. Y entonces este hombre quería tener también los escritos judíos. ¿eh? Y evidentemente se incluyen. Sin embargo, Enrique, aunque se incluyen estos libros, es un tema más de editorial, por decirlo así, que de reconocimiento. O sea, los judíos de Alejandría, que usaban la Septuaginta, ellos nunca reconocieron los apócrifos, aunque lo añadieron más bien, yo diría, como literatura judía, porque los apócrifos se escribieron allá por el siglo III, siglo II, antes de Cristo. Entonces, más bien fue algo así como marketing, por decirlo así, para que lo entendamos, tener Ya. escritos judíos de la época del pensamiento judaico, de la literatura judía, incluirlos allí. Pero los judíos de Alejandría que usaban esa Septuaginta no reconocían los apócrifos como palabra de Dios, simplemente como literatura judaica que presentaba un pensamiento judío y poco más. Pastor, Sí, también estaba el libro de Enoch, como le comentaba. Ese también se sí, dice que fue escrito en él, pero no está incluido en los apócrifos, por ejemplo, de la Dios habla hoy, pero sí está también en la literatura. Y no sé si, claro. Pastor, no sé si ese fue el que citó Judas, o Judas citó en la Judas carta de en su Judas. libro, en su carta,
Él Sí, cita dos escritos apócrifos. Sí, sí. Así. él lo cita, sí. Cita la asunción de Moisés y también Mm. cita el libro de Enoc. Lo cita, cita. Sí, 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 es cierto. Eso no significa que esos sean inspirados, ¿eh? Mm. Lo que escribe Judas sí es inspirado. Sí, pero, o sea, que Aunque ese él hecho, cite, aunque él cite a un autor de otra índole, él claro, cuando escribe lo hace inspirado. sí, sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo citó a escritores y poetas griegos Ujú. en Hechos de los Apóstoles y está escrito por Lucas. Sí. Sin embargo, esos escritos no son inspirados, pero lo que escribe el autor sagrado sí es inspirado. Yo Venga, quisiera saber de dónde surgen esos libros, ¿cómo? Apócrifos. Apócrifos. ¿Cómo apócrifos. surgen o de dónde surgen y por qué se llaman así? Muy bien, buena pregunta. La literatura apócrifa, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, apócrifos del Antiguo Testamento, fueron escritos por judíos de la época del siglo III, siglo II antes de Cristo. En ese tiempo no había profetas de Dios. En ese periodo, como decía Diego, ese periodo intertestamentario, Dios no habló a través de profetas. Más bien se llama el periodo de silencio, ¿no? Fueron 400 años de silencio, donde no se levantó profeta por Dios en medio de Israel. Y entonces muchos judíos de la época del siglo III, siglo II, comenzaron a escribir un poco sobre su pensamiento, ¿eh? Pensamientos de la época, de aquel contexto, y claro, escribían, muchas veces los apócrifos son escritos con un título o con un nombre que no es real. Por ejemplo, Enoc, que es un libro de corte apócrifo, Enoc no lo escribió Enoc, es Mm. un, es un pseudoepígrafo, es un pseudoepígrafo. O sea, lo escribía un judío de aquella época y le ponía un nombre de alguien conocido. Es como si escribimos un libro y le pongo apóstol Pablo, pero Pablo no lo escribió, ¿eh? Y más bien fueron escritos que surgieron en aquella época por pensadores judíos, ¿eh? Pero claro, no fueron inspirados por Dios, ¿eh? La comunidad judía no reconoció esos libros. Más bien refleja también historia, por ejemplo, como decía Diego, ¿no? El primero y segundo de Macabeos son escritos históricos que reflejan la historia de aquel tiempo. ¿Mm? Es un poco el registro del pensamiento judío de la época, ¿eh? Ok, muy bien, muy bien. O sea, en otras palabras, podríamos decir que esos libros apócrifos no tienen nada que ver con la cuestión de la palabra de Dios, Claro, con la cuestión de la fe. Nada que ver. nada que ver, nada que ver. Más bien refleja el Ok, pensamiento judío de aquella época, ya, un pensamiento ok, filosófico, a veces histórico, a veces legendario, ¿eh? ya, Ideas de algunos judíos que pensaban diferente ya. y escribían sus propias ideas, sus pensamientos. Claro. Y también están los apócrifos del Nuevo Testamento. O sea, hay Que cientos y eso miles sí, de evangelios, hechos, apocalipsis, epístolas apócrifas, ¿eh? Que se escribieron a partir del siglo segundo después de Cristo. ya. Y no se reconocen porque se escribieron en el siglo segundo, a partir del siglo segundo. Los apóstoles estaban muertos todos. Y además, Ya. las enseñanzas de los apócrifos del Nuevo Testamento contradicen la enseñanza del Nuevo Testamento. Por tanto, la Iglesia lo rechazó. Dos cosas. Me has mencionado por un lado que Jesús, o sea, en la época de Jesucristo, los libros, ¿no? Estaban ya conformados prácticamente, ya había una estructura, ¿no? Entre Moisés, los profetas y los escritos, ¿no? O sea, los salmos, ¿no? Ya había esto, porque había incluso en Lucas, habías mencionado de que ya había o sea, hay un versículo que los menciona, ¿no? A los tres grupos. Pero por otro lado, sabemos que al mismo tiempo existía la Septuaginta en los tiempos de Jesús, que estaba en griego y que Jesús leía, pero que incluía los apócrifos también. Y por otro lado, mencionaste que en el concilio de Jamnia, que fue en el año 70, me parece, a ver, año 90 después de 90. Cristo, allí recién como que se cerró totalmente ya y quedaron fuera, ¿no? Los apócrifos. ¿Estoy entendiendo bien o hay algo con lo que me he perdido? No, sí, exactamente. Exactamente. En tiempos de Jesús
ya estaban todos los escritos del Antiguo Testamento escritos y circulando en la comunidad judía, reconociendo los escritos como autoritativos, inspirados, como palabra de Dios, y para enseñanza del pueblo de Dios, ¿no? En aquella época. Y sí, Jesús, cuando citaba el Antiguo Testamento, lo hacía casi siempre usando la Septuaginta. Los apóstoles que escriben el Nuevo Testamento, cuando citan o hacen alusión al Antiguo Testamento, lo hacen citando la Septuaginta en la mayoría de las veces. Era muy usada, porque estaba vertida al griego. Y el griego era el idioma de aquella época en el mundo conocido, prácticamente, y se usaba mucho la Septuaginta. Y aunque contenía los apócrifos, si nos damos cuenta, nunca Jesús los citó. Siempre citaba los escritos reconocidos como inspirados, como palabra de Dios. Y sí, en el año 90, después de Cristo, se celebró el concilio de Jamnia, donde ciertos rabinos reunidos reconocieron de una forma definitiva, por decirlo así, todos los escritos del Antiguo Testamento como inspirados, como palabra de Dios, y hasta el día de hoy. También hubieron ciertos libros del Antiguo Testamento que fueron un poco también difíciles de aceptarlos, en el concilio de Jamnia, por ejemplo, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo. El Cantar de los Cantares usa un lenguaje poético, pero habla de la relación sexual en el matrimonio. Y era una locura para los judíos de la época que hablase así tan fuertemente. Y muchos querían como desecharlo. Pero al final, ahí está, reconocido como inspirado y, por supuesto, como palabra de Dios. Amén. Pues hasta aquí, hermanos. El próximo lunes seguimos con los temas estos tan interesantes. Y nada, firmes y adelante, como decían algunos por ahí, ¿verdad? Que Dios le bendiga mucho. Se bendiga Pase mucho. buena noche. Gracias Luis por todo. Gracias, hermanos, Gracias. todos los Bendiciones. hermanos Bendiciones para de todos. Ecuador y de España. Bendiciones. Saludos. Gracias, hermano. Dios les bendiga.